Muy buen día, queridos hermanos. Los saludo con mucho afecto y cariño en este ya miércoles 17 de abril, miércoles de la tercera semana de Pascua. Seguimos caminando en este tiempo pascual, en esta tercera semana, y seguimos con la lectura más o menos continuada de los Hechos de los Apóstoles. Hoy empezamos en los primeros 8 versículos del capítulo 8 y ayer terminamos hablando de la muerte de Esteban. Y nos dice hoy Lucas que después de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Y luego qué importante es lo que yo les he recordado de ser persistentes. Fíjense, los discípulos, ¿cuál era la diferencia entre los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús? Que los discípulos seguían a Jesús, lo escuchaban, trataban de practicar, pero terminaba el tiempo que estaban con él y se iban con sus familias. En cambio, los apóstoles día y noche estaban con Jesús. Por eso, ahora que empieza esta violenta persecución, dice, todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. O sea, los apóstoles tenían esa fuerza para quedarse porque al estar todos los días, todo el día con Jesús, 24/7, ahora sí como decimos, tenían esa fuerza. Los demás, pues como estaban divididos entre la familia y todo, pues tuvieron miedo y empezaron a huir. Pero fíjense, una vez, recuerdan que una vez Gamaliel, cuando querían matar a Pedro y a Juan, Gamaliel les decía, dejen libres, no se metan con estos hombres, porque si lo que están haciendo es de los hombres, es terrenal, se va a acabar. Y les puso dos ejemplos. Y dice, pero si es de Dios, no podrán contra esto. Y hoy seguramente al ver esa persecución dirían, ya ves, ya se va a acabar esto, se van a dispersar y se va a acabar todo. Pero dice, los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Y luego no solamente lo iban difundiendo de palabra, porque dice que Felipe bajó a Samaria, ahí predicaba a Cristo y la gente lo escuchaba con atención, todo lo que decía, pero además dice, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Y esto lo estaba haciendo un diácono, lo estaba haciendo Felipe. Lo hizo Esteban en su momento. Y entonces esto nos está dejando claro eso. Que Dios escribe derecho en renglones torcidos. La gente creía que la dispersión de un mal Dios puede sacar el bien. De esa persecución que hizo que la gente se dispersara, eso ayudó a que el evangelio se estuviera llevando a todos los lugares. Qué tremendo. Por eso dice, esto despertó gran alegría en aquella ciudad, por supuesto. Y en el Evangelio de San Juan, hoy vemos el capítulo 6 versículos del 35 al 40. Jesús ya empezó a hablar de un tema escabroso. Ayer le ponían a ver, ¿tú cómo nos demuestras? Si Moisés nos dio el pan que bajó del cielo, que era el maná, ¿tú qué obras vas a hacer? Y Jesús les deja claro, el verdadero pan del cielo no es el maná, el verdadero pan del cielo es el Hijo del Hombre. Y hoy le sigue diciendo, dice, Jesús le dijo a la multitud, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Fíjense, y aquí está hablando del creer, pero luego dice, pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Se está contraponiendo el creer y el no creer. Y eso va a marcar una diferencia tremenda, porque si tú crees que Jesús es el que te puede cambiar, vas a lograr grandes cosas. Pero si tú no crees en el poder de Jesús, pues perdóname, con tu propio poder no vas a lograr nada. Por eso el Padre dice, todo el que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene hacia mí, yo no lo echaré fuera. O sea, si el Señor nunca te va a despreciar, nunca te viene, lo veíamos, siempre ponemos el pasaje del Hijo Pródigo, cómo lo recibe el Padre con las manos abiertas. Pero el día del Domingo de la Misericordia veíamos cómo Jesús llega con los apóstoles, los que lo abandonaron, bueno, el que lo traicionó ya no estaba ahí, pero los que lo abandonaron, el que lo negó, todos los que estaban escondidos no le reclama nada, no le reclama nada. Al contrario, les dice, la paz esté con ustedes y les da el hermoso regalo del poder de perdonar los pecados a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, el que viene a mí yo no lo echaré fuera. Jesús nunca te va a rechazar por muy pecador que seas.
Porque, fíjate, cuando nosotros decimos en el Padre Nuestro, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es una grandiosa petición, que se haga la voluntad de Dios. Lo que pasa es que nosotros siempre queremos que se haga la voluntad de nosotros. Yo les digo, ¿qué es lo que entendemos por milagro? Cuando tú tienes un familiar enfermo y está muy grave, tú le pides a Dios un milagro. Y el milagro que tú esperas es que se haga tu voluntad, que Dios haga lo que tú quieres y que sane tu ser querido. Pero si no sana y se muere, entonces dices tú, no se hizo el milagro. Dios no me hizo el milagro porque no sanó mi papá, mi mamá, mi hermano. Pues siempre les recuerdo, pero es que milagro no es que tú hagas, que Dios haga la voluntad tuya. Milagro es que tú aceptes la voluntad de Dios y que aún con la muerte de ese ser querido, tú no te, sí, vas a sufrir, por supuesto, dice San Pablo, tenemos que sufrir, pero no puedes vivir en el sufrimiento. Tú te vas a levantar de ahí porque estás creyendo que el Señor Jesús está a tu lado, porque la voluntad del Padre siempre es para tu bien. La voluntad del Padre de que muriera tu familiar no fue para el mal. Qué mejor, mira, y siempre les repito, tu ser querido que acaba de fallecer, si en el cielo Dios le pregunta, ¿quieres regresar allá? Te apuesto que va a decir que no. ¿Qué decía Pedro en la transfiguración? Señor, qué a gusto estamos aquí. O sea, el único lugar donde puedes estar totalmente a gusto, sin nada que te perturbe, es en el cielo. Entonces, ¿tú crees que va a querer regresar? Por eso tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y mira lo que dice aquí Jesús. La voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. La voluntad del Padre es que tú tengas vida eterna. Por eso dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. La voluntad del Padre es que tú seas feliz. La voluntad del Padre es que tú venzas todos los obstáculos que el diablo te pone para que puedas dejarlo a Él. La voluntad del Padre es que tú seas vencedor del diablo y puedas llegar al reino de los cielos. Pero eso solamente puede ser posible si crees en Jesús, si le crees a Jesús y te agarras de la mano de Él para luchar en contra del enemigo. O sea, tú no puedes, tú solo no puedes. Pero dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Junto a Él puedes vencer el mundo, porque Jesús dice, no temas. El mundo te va a enfrentar muchas tribulaciones, el mundo te va a enfrentar muchas tentaciones, el mundo te va a querer separar de mí, pero Jesús dice, no temas, yo he vencido al mundo. Y si yo lo he vencido, tú lo puedes vencer, pero solamente conmigo, tomado de la mano, te dice Jesús. Tómalo de la mano y no lo sueltes. Así como sacó a Pedro del mar en el que se estaba hundiendo, porque no lo soltó Pedro, así tú no lo sueltes y él te va a sacar de cualquier mar en el que te estés hundiendo. No te va a quitar el problema. Jesús no desapareció el mar. Jesús no va a desaparecer el problema. Así como Jesús no desapareció el mar, pero Jesús evitó que el mar ahogara a Pedro. Jesús no te va a desaparecer el problema, pero va a evitar que el problema te hunda y te derribe. De la mano de Dios, todo es posible. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para ti y toda tu familia y recuerda, Dios te ama con todo el corazón. Te mando un fuerte abrazo.